Bienvenidos, somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Dios les bendiga, hermanos, buenas tardes. Bienvenidos al canal de YouTube de Getsemaní. Bienvenidos amigos que nos visitan por primera vez. En esta tarde a mí me tocó compartir la palabra de Dios y el tema de esta tarde yo le he puesto hijo o creación de Dios. ¿Por qué hijo o creación de Dios? Porque si tú vas y le preguntas a alguien, siempre todo el mundo dice, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Pero la palabra de Dios dice otra cosa, ¿verdad? Entonces vamos a leer en la palabra de Dios lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Entonces yo les invito a que leamos ahí la Biblia en Mateo 13, 45 al 46. Dice la palabra de Dios: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú nos das la vida, Señor. Gracias porque nos das salud, porque nos das la oportunidad de estar aquí escuchando tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, en esta tarde, Señor, que tú hables a tu pueblo, Padre. Señor, sabes la necesidad que hay en tu iglesia, Señor, en el mundo entero, Señor, pero aquí estamos, Señor, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que tú eres Dios y que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor, que esta palabra vivifique los espíritus de nosotros, Padre, para que podamos hacer tu voluntad y podamos seguir adelante, Padre. En esta tarde atamos al hombre fuerte y todo aquello que quiere estar perturbando, Señor, en el nombre de Jesús, y declaramos tu bendición, Señor. Declaramos que veremos cosas grandes y poderosas aún en estos tiempos tan difíciles, Padre. Veremos señales, veremos milagros, prodigios, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto, Padre, y que tú nos estás preparando, Señor, para que nosotros vivamos poderosamente como iglesia de Cristo, Señor, llenas de poder, Señor, que podamos ser luz, Señor, a las naciones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues como vimos aquí en la palabra de Dios, que Dios nos ve a nosotros como algo valioso, como algo que es tan valioso que dio hasta su Hijo por nosotros, ¿sí? Nuestro valor no nos los da las posesiones que tengamos, ¿verdad? El dinero, los títulos, ¿verdad? Nuestra verdadera identidad depende de lo que somos en Dios, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Jesús dejó su trono en el cielo para venir a este mundo a traer libertad, consuelo a una humanidad que estaba perdida y encadenada por el pecado. Dios un día vio, ¿verdad?, que el hombre estaba perdido y dijo, pues hay que se pierda. No, al contrario, dice que Él dio a su Hijo lo más valioso que Él tenía, ¿verdad? Ahí en Romanos 3, del 23 al 24, habla acerca, ¿verdad?, de cómo nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos, ¿verdad?, pero a través de ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, Dios nos salvó a través de la sangre de su Hijo Jesús. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos justificó a través de la sangre de Cristo. No de nuestras obras, sino de la gracia de Dios, ¿verdad? Ese regalo que Él nos hizo incondicional. Es más, Él ya sabía a mucha gente que lo iba a negar y aún así, Él dijo, no, yo voy a morir por ellos. Jesucristo lo hizo, ¿verdad?
por amor, y nadie aquí en el mundo nos puede amar más que Dios, porque Él dio lo más valioso. Por más que tu hijo te ame, por más que tu esposo te ame, ninguno te puede amar como Jesús, que dio el sacrificio por nosotros. Dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es destituir? Es expulsar, es echar fuera. O sea, estábamos fuera del reino de los cielos. Desde que Adán y Eva pecaron ahí en Génesis 3, dice cómo por desobediencia de Adán, que se dejó llevar, ¿verdad?, por lo que le dijo ahora sí, Eva. Dice que los dos desobedecieron y fueron destituidos desde ese momento. Fueron sacados del huerto del Edén, y desde entonces nosotros veníamos arrastrando ese pecado en nuestras vidas. Pero el Señor, en su tiempo, ¿verdad?, dice: yo voy a morir por todos para que ninguno se pierda, no por unos cuantos, por todos. Y fue tan grande el amor de Dios a la humanidad que envió a su Hijo Jesucristo. Dice ahí en San Juan 3:16 que su amor por nosotros fue tan grande que dio a su Hijo Jesús por nosotros. San Juan 3:16 dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. A Él no solo le interesa a Dios tu sanidad, sino también le interesa tu alma, porque sabemos que la Biblia dice que hay una vida eterna, y entonces Dios quiere que nosotros vivamos esa vida eterna, porque muchos ahorita pues no quieren ser contagiados porque pues tienen miedo a morir, porque no saben a dónde van a ir después de la muerte. Pero los que estamos en Cristo Jesús sabemos que después de esta vida hay otra vida eterna, y nosotros nos estamos preparando para esa vida eterna, porque nos queremos ir con el Señor. La Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor viene pronto por su iglesia, y así como el mercader que fue y compró esa perla, con todo lo que tenía, ahora sí lo compró. Así dice, el Señor Jesucristo dejó el reino que tenía con su Padre a morir por nosotros para rescatarnos. Y Él viene por nosotros, y nosotros tenemos que estar preparados para cuando Él venga, ¿verdad? La palabra de Dios dice que solo hay un camino para llegar a Dios, y ese camino solamente es Jesucristo. Vamos a leer ahí en San Juan 14:6. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo. No es Mahoma, no es Buda, no es ninguna virgen, no es nada. Ahorita nosotros tenemos que hablar con la verdad, porque el mundo tiene que entender que solamente hay un camino para llegar a Dios, ¿sí? Y lo dice la palabra, no lo digo yo, no lo dice el pastor, no lo dice nadie, lo dice la palabra de Dios. Y es más, aquí Jesús dijo, Él mismo lo recalcó: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad solamente está en Jesucristo, en ninguna cosa que el enemigo nos quiera decir, ¿verdad? La verdad solamente está en Jesucristo y la vida. Cualquier camino que tú sigas, ¿qué va a hacer? Te va a llevar a la muerte, porque el único camino que te va a llevar a la vida es Jesucristo. El sacrificio que Jesús hizo fue muy grande y pagó un precio muy alto, pero que Él, dice la Biblia aquí, ¿verdad?, que ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, aquí el mismo, ¿verdad?, aquí apóstol decía que todo lo tengo por pérdida. Así el Señor, ¿verdad?, cuando estaba allá arriba no se puso a pensar, ay, pues yo estoy aquí bien, ¿verdad?, como hijo de Dios. No, al contrario, dice que Él ahora sí se humilló y se hizo hombre por amor a nosotros. Así el mismo aquí el discípulo, ¿verdad?, decía
y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Jesucristo. ¿Sí? Yo sé que en esta pandemia mucha gente ha perdido negocios, ha perdido hasta trabajos, pero dice aquí que el mismo Pablo todo lo tenía por pérdida, ¿sí? Para ganar a Cristo Jesús. Y es lo que hizo el mismo Señor ahí en Filipenses 2, del 7 al 11, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que él se despojó de sí mismo. Dijo: ahora yo no soy hijo de Dios, ahora yo soy hombre por amor al mundo, ¿verdad? Él renunció a todas las comodidades, a todo lo que él tenía, todas esas riquezas que él tenía allá arriba, dijo: por amor al mundo. ¿Y nosotros qué podemos ofrecer? Nada, ¿verdad? Nada, porque todas nuestras obras, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia. Nosotros no podemos hacer nada para comprar el amor de Cristo. El amor que nosotros tenemos es una dádiva, es un regalo, ¿verdad?, que Él nos está ofreciendo. Pero dice la Biblia aquí que el mismo Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte. Nosotros tenemos que seguir adelante, obedeciendo la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos, ¿verdad? Hasta ese momento vamos a terminar la carrera, ¿verdad? Hasta que nosotros, ahora sí, ya muramos. Pero mientras tanto, la palabra de Dios dice que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea que para nosotros el morir es ganancia. Nosotros no tenemos que estarnos preocupando, porque la misma palabra dice que no debemos de afanarnos por el día de mañana. Tenemos que estar en paz, tranquilos, confiando en Dios, sabiendo que lo que el Señor escoja para nosotros será lo mejor. Sí, entonces nosotros no tenemos que estar afanados ahí, preocupados por nada. Dice que Jesús no se aferró en nada en el cielo, lo sacrificó todo por nosotros, y con sangre nos compró cuando estábamos vendidos al pecado, ¿sí? Es decir, que estábamos todos muertos espiritualmente, sí, pero desde que recibimos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, ahora tenemos vida y vida eterna. Y el Señor viene pronto, viene por esa iglesia que Él compró con sangre. Una perla se compra con mucho dinero, pero la salvación que ahora nosotros tenemos se compró a precio de sangre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar esa salvación, hermanos. Cristo viene pronto, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo a Dios en oración, en lectura de su palabra, ¿verdad? Cuidemos nuestra vida, nuestras vestiduras, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces nosotros tenemos que consagrar nuestras vidas cada día más a Él, esforzarnos por seguir adelante. Ahorita que gracias a Dios, pues ya aquí en la iglesia nos dieron ahora sí el permiso de abrir, aunque venimos y con precaución, pero aquí estamos, ¿verdad?, buscando al Señor, porque sabemos que pues Él viene pronto y nosotros queremos estar preparados, ¿verdad?, buscando a Dios todas las veces que haya oportunidad, porque dice la palabra de Dios que tenemos que velar y orar, porque el diablo anda como león rugiente tratando de destruir. Entonces nosotros no tenemos que descuidar nuestra vida espiritual. Ahorita ahí nos podemos distraer en tantas cosas ahí en la casa, pero nosotros tenemos que seguir buscando a Dios, y más cuando aquel día se aproxima, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leer ahí en la palabra, ¿verdad?, cómo Él nos habla acerca de que Él viene pronto y que Él quiere que nosotros nos estemos preparando, ¿verdad?, para esa venida. Vamos a leer ahí en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor mismo va a venir, ¿verdad? Va a venir en una nube y ahí nos va a esperar. Vamos, dice la palabra de Dios que Él va a venir con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Imagínense, todos aquellos que murieron con Cristo en su corazón, dice que van a ser arrebatados primero, y nosotros los que hayamos quedado en la tierra seremos transformados y nosotros mismos nos vamos a reunir allá con el Señor en las nubes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por buscar a Dios, que esta situación no mengue nuestro ánimo de buscar a Dios, de orar. Cada día tenemos que orar. Si orábamos, como nos decían en una prédica, si orábamos antes una media hora, ahora tratar de orar una hora. Tenemos que ayunar, tenemos que prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él ahorita está como abogado delante del Padre, ¿sí? Él está abogando por nosotros, pero nosotros también tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón, ¿sí? Que la prueba, que los momentos difíciles que estamos pasando no nos desanimen. Vamos a leer ahí en Santiago 1:12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿sí? Entonces, si nosotros resistimos todo esto que está pasando, Dios dice que nos va a dar una recompensa. ¿Y qué va a hacer? Dice aquí que recibirá la corona de vida, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que seguir adelante, y que esta situación lo único que hagan sea afirmarnos más en el camino de Dios, buscar al Señor con todo nuestro corazón, ¿sí? Entonces, veamos como el ejemplo acerca de la perla, ¿verdad? Que esa, ahora sí, el mercader dice que es aquel que compra y vende productos. Entonces, nosotros, Dios nos compró con su sangre preciosa, ¿verdad? Dios nos compró, no con dinero, nos compró a precio de sangre. Y es un sacrificio tan grande que nosotros lo tenemos que valorar, hermanos. Tenemos que valorar lo que Cristo hizo por nosotros, que esforzarnos cada día, ¿verdad? Por buscarlo, por trabajar en su obra, que no nos desanimemos, hermanos. Jóvenes, anímense a trabajar en la obra de Dios. Hombres, mujeres, todos somos un cuerpo en Cristo, y nosotros somos las manos, los pies de Dios. Fíjense, Él fue crucificado, fue clavado en sus manos para que ahora nosotros oremos por esos enfermos, y a través de nuestras manos haya sanidad a los enfermos. Cristo fue crucificado también y clavado en sus pies para que ahora estos pies caminen, para llevar las buenas nuevas a aquellos que están perdidos, ¿sí? Jesús mismo fue traspasado por una lanza aquí en su costado, y de ahí brotó, ¿verdad?, la iglesia de Jesucristo. Entonces, todo eso lo hizo el Señor por amor a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que buscar a Dios, hermanos. Y amigo que nos visitas, si tú nunca has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, te invitamos que en esta tarde tú hagas una oración y la recibas como el Señor y Salvador de tu vida, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? La Biblia dice ahí, ¿verdad?, que en San Juan 1:12 vamos a leer la palabra de Dios, lo que nos dice, ¿verdad? Que no todos somos hijos de Dios, solamente aquellos que le recibieron como Señor y Salvador de sus vidas, dice. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que le reciben. Es cuando nos vamos a casar, ¿verdad?, que hacemos un pacto delante
delante del pastor, ¿verdad? Ahí delante de los hombres, un pacto de fidelidad, de amor, de compromiso, de estar ahora sí, con Él en las buenas y en las malas, en las enfermedades, en la tristeza, en la pobreza, en la riqueza, en todo momento, ¿verdad? Hacemos un pacto de fidelidad, así nosotros también, en el momento que nosotros lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros hacemos ese compromiso, ese pacto con Dios de buscarle, de consagrar nuestras vidas a Él, ¿verdad? Entonces, vamos a leer ahí lo que dice en Romanos 10, del 9 al 10. Vamos a ver cómo es necesario confesar lo que otros sepan que nosotros ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Dice ahí en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Decirle, Señor, perdóname porque mucho tiempo he vivido sin ti, pero ahora, Señor, yo quiero llevar una vida agradable a ti. Y Él te ayuda. Nosotros por sí mismos no podemos dejar de pecar, ¿sí? Porque el pecado pues está en nosotros, pero el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza y el poder para resistir la tentación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que clamar a Dios porque Él lo que quiere es traer paz a tu alma, paz a ti, que estemos confiados sabiendo que Dios tiene el control de toda esta situación que está pasando. Pero también es necesario confesarlo, ¿verdad? Recibirlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Vamos a leer ahí en Romanos 10 también lo que nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que no es necesario, no es tan solo ahora sí suficiente creer en nuestro corazón, ¿verdad? Sino también confesarlo, porque dice la Biblia, ¿verdad? Que aún los demonios creen y tiemblan, dice, pero dice que tenemos que confesarlo, ¿sí? Porque en el hablar está la salvación. La Biblia dice, ¿verdad? También ahí en Santiago que el poder de la vida está en la lengua, la vida o la muerte, ¿verdad? Entonces, si en el momento que nosotros recibimos a Cristo y lo confesamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros recibimos vida, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que clamar a Él y buscarlo con todo nuestro corazón. Hermanos, ya no es tiempo de que perdamos el tiempo, Señor. Ya no es tiempo de que perdamos el tiempo, sino que busquemos cada día a Dios, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, como si fuera el último día. Por eso la Biblia también dice que no nos afanemos por el día de mañana, sino que nos alegremos en este día, que tenemos vida, que tenemos salud, que gracias a Dios hasta ahora Dios no nos ha dejado sin comer, ¿verdad? Dios ha suplido todas nuestras necesidades. Todos gracias a Dios, Dios les ha dado un trabajo, ¿verdad? Y si tú no tienes trabajo, tienes necesidad, nosotros vamos a orar en esta tarde y le vamos a pedir a Dios que Él supla tus necesidades. Nada más que también la palabra de Dios dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Necesitamos pedir a Dios, buscar a Dios primero y después las añadiduras vienen solitas, ¿verdad? Mucha gente solamente quiere las añadiduras, pero no quiere compromiso con Dios. Entonces nosotros tenemos que buscarlo a Él. Él quiere en esta tarde dar descanso a nuestras almas, ¿sí? A que estemos tranquilos, confiando y sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Vamos a leer, ya casi para terminar, vamos a leer aquí en Mateo 11, 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios quiere que vengamos hacia Él. Nosotros a través de la oración, nosotros descansamos en el Señor. También como creyentes en el Señor tenemos necesidades, pero cuando nosotros clamamos a Él, dice la Biblia ahí en Jeremías,
clama a mí y yo te voy a responder. En el momento que nosotros clamamos, Él nos responde, ¿verdad? Entonces nosotros ya no nos preocupamos por nada, porque sabemos que Él es nuestro Padre y que Él va a suplir las necesidades. Pero ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, buscarlo a Él. Dice aquí la palabra de Dios: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces en esta tarde es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Orar y que Dios traiga ese descanso a nuestras almas, ¿verdad? Pero también que nosotros nos comprometamos con Dios de buscarle más, de seguir adelante, de seguirlo buscando. Y ahorita que, pues gracias a Dios ya se abrió la iglesia, ¿verdad? Que vengamos el domingo, que es el día que nos estamos reuniendo aquí en la casa de Dios, vengamos con los cuidados que tenemos que venir, ¿verdad? Pero que vengamos a la casa de Dios, porque pues sí es bonito recibir la palabra ahí en nuestros hogares, pero Dios no se equivoca cuando nos dice, ¿verdad? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces, pues tenemos que hacerlo, tenemos que ser obedientes, y si ya el gobierno le dio permiso a nuestros pastores de que abran la iglesia, pues no tengamos miedo, hermanos, confiemos en Dios, ¿verdad? Porque Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Entonces nosotros tenemos que salir con esa confianza, ¿verdad? De que Dios nos va a guardar, que así como te guarda cuando sales a tu trabajo, te va a guardar cuando lo vayas a buscar. Vamos a leer ahí en Salmos 133. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es hermoso estar todos juntos en armonía, todos cantando y alabando a nuestro Señor. No se puede comparar a otra cosa. La verdad, nosotros como cristianos ya tenemos muchos años de convertidos y es un deleite de verdad venir a la casa de Dios, gozarnos, ver a nuestros hermanos. Gracias a Dios aquí, Dios nos ha guardado aquí en la iglesia, ¿verdad? Y yo sé que Él tiene propósitos aún para todos nosotros y para ustedes que nos ven a través de este canal, ¿verdad? Dios tiene propósitos y Dios quiere hacer cosas grandes en cada uno de nosotros, ¿sí? Porque Dios no nada más ahora sí nos salvó para que estemos ahí sin hacer nada, sino Dios ya nos capacitó, porque ahí en Isaías 53, del 3 al 7, dice que Él dio su vida por nosotros y que Él ya pagó por todas nuestras rebeliones y ya pagó por nuestra sanidad. Entonces nosotros como iglesia de Cristo, como pueblo de Dios, nosotros también tenemos que ir y orar por los enfermos, ¿verdad? Ahora sí, pues cuidándonos, ¿verdad? También y protegiéndonos, pero tenemos que orar. Aquí en la iglesia hacemos reuniones de oración, ¿verdad? Nosotros oramos por los enfermos y desde aquí nosotros oramos por ellos, ¿verdad? A veces en la familia no falta quien se enferme, ¿verdad? Pero nosotros tenemos autoridad y poder de Dios para orar por los enfermos y estos van a ser sanados. Yo he recibido muchos milagros de parte de Dios de sanidad, como Dios ha hecho el milagro en mi vida de librarme de enfermedades pues feas, la verdad, pero Dios ha tenido misericordia. Entonces ahí en Isaías 53 vamos a leer la palabra de Dios y dice que Él ya cargó nuestras enfermedades. Isaías 53 del 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces fíjense, él fue despreciado por los hombres y aún sigue siendo despreciado por mucha gente que lo rechaza como el Señor, pero él, aún sabiendo que ellos lo iban a rechazar, también por ellos murió, ¿verdad? Pero pues que Dios tenga misericordia de todos. Dice aquí también que él ya llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Entonces, por lo mismo, nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que orar y clamar por tanta necesidad que hay en el mundo. Tal vez ahorita no podemos ir a los hospitales, ¿verdad? No podemos ser imprudentes, pero sí podemos ponernos en nuestros hogares, orar y aclamar a Dios por los enfermos. Tenemos que seguir llevando la palabra de Dios, porque dice la Biblia que ese es el mandato principal que Dios nos dio, ir al mundo y llevar el evangelio para que las almas se conviertan en él y para que las almas no se pierdan. Entonces vamos a orar y que Dios traiga paz, que traiga descanso a las almas, ¿verdad? A cada uno de ustedes, que si ustedes están viviendo por momentos en este tiempo de aflicción, de dolor, pues que Dios los ayude, traiga paz a sus corazones. Y como lo leíamos aquí, ¿verdad? Que su yugo es fácil y ligera es su carga. Entonces vamos a hacer caso y vamos a buscar a Dios, vamos a consagrarnos cada día más a Él, porque el Señor viene pronto y Él viene por una iglesia limpia, por una iglesia sin arrugas, sin mancha, por una iglesia que se está santificando cada día más, que se está consagrando. Tenemos que orar más, tenemos que ayunar, tenemos que leer más su palabra. Entonces, hermanos y amigos, yo los invito a que busquemos con más ganas al Señor, que no nos desanimemos y que nos unamos a trabajar en la obra de Dios. Hay tanto trabajo en estos tiempos, tanta necesidad en la gente. Yo he tenido la oportunidad de compartir a algunas personas y te reciben lo que tú les des, ya sea que les hables la palabra o que les des un folletito. La gente está necesitada de Dios y nosotros somos la boca de Dios, somos las manos de Dios, somos los pies de Dios. Entonces, nosotros como iglesia tenemos ese compromiso. Dios nos dio un talento y un día Dios nos va a pedir cuentas de ese talento. Entonces, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre, si no habíamos valorado como tú quieres que lo valoremos, ese esfuerzo, ese sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros, Padre. Perdónanos, Padre, si hemos sido indiferentes, apáticos, Señor, a leer tu palabra, Señor, a orar, a ayunar. Pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú pongas esa hambre y esa sed de tu presencia, de buscarte cada día más, Señor. Sabemos que tú vienes pronto. Y no queremos, Señor, que tú nos encuentres como esas vírgenes imprudentes que no llenaron sus lámparas de aceite. Señor, ayúdanos a permanecer en ti, Padre, que nada ni nadie, Señor, nos desenfoque de buscarte, Señor, que nuestros ojos siempre estén puestos en ti solamente, Padre. Ayúdanos, Padre. Yo te pido en esta tarde, Señor, porque si alguno de mis hermanos o alguna de los amigos que nos visitan tienen necesidad económica, que tú tengas misericordia, Padre, y que los ayudes, Padre. Señor, que tú suplas toda necesidad, Padre. Que si alguno está enfermo, Señor, tú traigas salud sobre su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Padre. Ten misericordia de la humanidad, Señor. Ayuda a la humanidad, ten misericordia de ellos. Pon ese deseo de arrepentirse, Señor, de buscarte como el único y suficiente Salvador de sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayuda a tu pueblo, Padre. Ayuda a tu iglesia, Señor. Pon valor en tu pueblo. Echamos fuera todo temor, echamos fuera todo miedo que tiene esclavizado a tu pueblo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que tú avives a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú vienes por una iglesia
Señor, llena de poder y de gloria, Padre, en el nombre de Jesús, que seamos de esos violentos que arrebatamos a las almas, Padre, para tu reino, Padre. En esta tarde yo te invito que si nunca has recibido al Señor, a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta tarde yo te pido perdón porque he vivido mucho tiempo sin ti, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado en esta tarde. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos hasta la próxima. Amén. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.